Hermanos, para mí es una alegría y un gozo poder estar con ustedes en esta mañana, así sea virtualmente. Le doy muchísimas gracias a Dios por este privilegio que tengo en el día de hoy de leer su divina y santa palabra. Amén. Yo los invito a que abramos nuestra palabra, abramos la Biblia en el Salmo 16. Amén. Y tiene por título Una herencia escogida. Gloria a Dios. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en la noche me enseñe mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. Le doy gloria a Dios por este salmo tan hermoso que Dios nos habla en esta mañana. Amén. Y le pido al Señor que nos guarde como lo dice su palabra. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y en esta mañana esa palabra es eso, que Dios nos guarde en estos momentos que estamos pasando de tribulación, de angustia, de susto, de temor, ¿verdad? Pero que nosotros estamos confiados, porque su palabra nos está diciendo, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Aleluya. Es un salmo precioso que donde nosotros leemos versículo por versículo y llena nuestro corazón de esperanza, llena nuestra alma también de mucha paz y de mucho gozo, porque sabemos que estamos cobijados por la presencia de nuestro amado Señor. Amén. Dice la palabra también en el 11, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Entonces nosotros nos tenemos que apropiar de esta palabra. Tenemos que clamarle al Señor, así como dice la palabra de Dios, y apropiarnos, lo digo nuevamente, de su preciosa y santa palabra. Y asimismo nosotros vamos a tener fortaleza, aleluya. Y asimismo nosotros nos vamos a gozar en el Señor, porque vemos que todo lo que está escrito se está cumpliendo y que Él también nos dice que nosotros estamos bajo el amparo de sus alas, amén. Que nosotros vamos a estar seguros, que pase lo que pase, que podamos decir como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ven? Que si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Él. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios nos guarde para adelante, llenos de gozo, de fe y buscando cada día más la presencia del Señor. Amén. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar que nos perseguía, jinete caballo, echó a la mar que nos perseguía, jinete caballo.
santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Como ríos de agua viva que saltan arriba, yo llego dentro, alabo y alabo en este momento, cuando Israel es mi instrumento. Como ríos de agua viva que saltan arriba, yo llego dentro, alabo y alabo en este momento, con bandera y danza y con instrumento. Por eso confío en Cristo mi Rey, por eso confío en Cristo mi Rey. Como ríos de agua viva que saltan arriba, yo llego adentro, alabo y alabo en este momento, con bandera y danza y con instrumento. Como ríos de agua viva que saltan arriba, yo llego adentro, alabo y alabo en este momento, con bandera y danza y con instrumento. Por eso confío en Cristo mi Rey, por eso confío en Cristo mi Rey, por eso confío en Cristo mi Rey. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado
Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana tengo el hermoso privilegio de orar por la palabra. Quiero invitarles que donde se encuentren, inclinen su rostro y cierren sus ojos. Vamos a orar para pedirle al Señor que sea hablándonos por medio de su palabra en esta mañana. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, Señor. Te damos gracias porque podemos estar aquí reunidos, Señor, en tu presencia, Dios. En este momento, Señor, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestro ser, Señor, para que seas tú hablándonos por medio de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que asimismo pueda quedar esa palabra, Señor, guardada y sembrada en nuestro corazón y asimismo ella dé fruto, Padre. Te damos gracias, Dios, por la persona a quien trae tu palabra, Dios, que seas tú hablándonos por medio de esta persona, Padre. Y asimismo que podamos entenderla, Señor, y podamos atesorarla en nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Iglesia, muy buenos días. Dios les bendiga. Es un gozo poder reunirnos en esta mañana para alabar y bendecir el nombre del buen Dios que tenemos. Y los invito, iglesia, a que inclinemos nuestras cabezas y pidamos dirección a nuestro Padre Creador. Padre Santo, Dios Todopoderoso, eterno, glorioso y bendito que en los cielos estás, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por todo tu amor, por toda tu bondad, por toda tu misericordia. Te agradecemos, Padre bueno, y rogamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que nos llenes, buen Padre, de tu Santo Espíritu, y nos concedas discernimiento para entender tu palabra, para comprenderla, para amarla, para atesorarla en nuestro corazón y compartirla como ese regalo que debemos de compartir. Permítenos, Señor, aprender de tu palabra en el día de hoy y dar gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así es, iglesia. Hoy quiero compartir con ustedes una historia asombrosa que encontramos en el Antiguo Testamento. Una historia que encontramos en el libro de Samuel 1, capítulo 7, y nuestra historia la encontramos entre los versículos 1 y el versículo 14. Una historia maravillosa. Y comienza nuestra historia relatando algo interesante, y es que el arca retorna al pueblo y escogen al hijo de Eleazar para que él sea el que cuide el arca del pacto. Pero luego pasa algo triste, y es que durante 20 años, el pueblo se aleja de Dios. Y al alejarse del Señor, el pueblo la empieza a pasar mal. Tienen dificultades, hay guerras, hay conflictos, y entra temor en el corazón del pueblo de Dios. Y deciden buscar de nuevo a Dios. Y deciden buscar de nuevo al Padre Creador. Y hago lectura a partir del versículo 2. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 2 en adelante, dice así: El cofre permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y el pueblo de Israel empezó a llorar, pidiéndole ayuda al Señor de nuevo. Samuel les dijo: Si en realidad quieren volverse al Señor de todo corazón, entonces desháganse de sus dioses extranjeros y de los ídolos de Astarte. Dedíquense completamente al Señor, solo a Él deben servirle, entonces Él los librará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de sus estatuas de Baal y Astarte
y sirvieron solo al Señor. Samuel dijo: reúnan a todo el pueblo de Israel en Mizpa para que yo ruegue por ustedes. El pueblo se reunió en Mizpa, consiguieron agua y la derramaron ante el Señor. De ese modo empezaron un periodo de ayuno. No comieron ningún alimento en ese día y confesaron sus pecados diciendo: hemos pecado contra el Señor. Así que Samuel sirvió como jefe de Israel en Mizpa. ¡Wow! ¡Qué historia tan bonita encontramos en este momento! 20 años y el pueblo estaba agobiado, la estaba pasando mal, tenían dificultades y decidieron volver a Dios. Y volvieron a Dios bajo la dirección de Samuel, el profeta Samuel. Y encontramos 3 elementos interesantísimos en esta historia. El primero es que Samuel les dice que dejen el pecado atrás. Y el pecado en esta historia está representado en esas figuras de dioses falsos, en las figuras de Baal y de Astarte que tenía el pueblo de Israel. Y Samuel les dice: dejen el pecado atrás. Y el pueblo se deshace, bota, tira, echa fuera todo aquello que no pertenecía a Dios. Y las imágenes de Baal y de Astarte fueron echadas por fuera del pueblo de Israel. El pueblo obedeció la dirección de Dios que fue dada a través de Samuel. Luego viene algo bien interesante, y es que se convoca un ayuno. Y en medio de este ayuno llega arrepentimiento. Y el pueblo confiesa sus pecados delante del Señor. El pueblo se arrepiente y clama a Dios para que Él sea en su infinita misericordia perdonando sus pecados. Y pasa algo interesante en esta etapa de la historia, y es que el ejército filisteo se da cuenta que todo el pueblo de Israel está reunido en Mizpa y deciden atacar. Ven al pueblo vulnerable y entonces ese ejército filisteo decide atacar al pueblo de Israel. Vamos a ver qué pasa en esta historia. Dice el versículo 7. Los filisteos oyeron que los israelitas se estaban reuniendo en Mizpa, y los gobernantes de los filisteos fueron a pelear contra ellos. Al oír que los filisteos venían, los israelitas se atemorizaron y dijeron a Samuel: no dejes de rogar al Señor por nosotros, pídele que nos salve de los filisteos. Entonces Samuel tomó un corderito y lo ofreció como sacrificio que debe quemarse completamente al Señor. Luego rogó al Señor en favor de Israel, y el Señor contestó su ruego. ¡Wow! ¡Qué bella historia! El pueblo estaba arrepentido, estaba totalmente quebrantado ante el Señor, y se dan cuenta que ese ejército enemigo los va a atacar, y clama, pide, le dicen al profeta Samuel: pide al Señor que nos defienda. Y el Señor, en su infinita misericordia, escucha el ruego de su pueblo. Y ahí es cuando pasa algo interesante, y es que el pueblo estaba clamando, y el ejército filisteo se empieza a acercar armados para atacar y, según ellos, derrotar al ejército de Israel. Mas el Señor interviene, y desde el cielo se escuchan estruendos, truenos, relámpagos, y esto hace que el corazón de los filisteos se llene de temor. El ejército que venía a atacar al pueblo de Dios es atemorizado porque Dios pelea por su pueblo. Dios defiende de los suyos. Y los truenos, los relámpagos producen confusión y temor en el ejército filisteo. Y el ejército de Dios, el pueblo de Israel, se levanta,
se levanta porque se da cuenta que Dios los está defendiendo y toman sus armas y contraatacan al ejército filisteo y lo derrotan. ¡Wow! Derrotan a ese ejército invasor. Y pasa algo interesante, y es que en medio de todo eso, el pueblo retoma todo aquello que había perdido. Ahí el pueblo tiene restitución, pero esta restitución solo viene después de un arrepentimiento genuino. Y pasa algo mucho más interesante. Voy a leer a partir de el versículo 10 para retomar un poco la historia. Mientras Samuel estaba ofreciendo el sacrificio que debe quemarse completamente, los filisteos empezaron a atacar a Israel, pero el Señor envió fuertes truenos contra los filisteos, confundiéndolos a todos y causándoles gran temor. Entonces los israelitas derrotaron a los filisteos. Los hombres de Israel salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos hasta un sitio abajo de Bet-car, mandándolos por el camino. Después de esto, Samuel tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y la llamó la piedra de la ayuda, porque dijo: el Señor nos ayudó hasta ahora. Los filisteos quedaron derrotados y ya no invadieron el territorio de Israel. El Señor estuvo contra los filisteos durante toda la vida de Samuel. Los israelitas recobraron las ciudades que los filisteos habían tomado antes en la región filistea, desde Ecrón hasta Gat. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Amén, qué bella historia. El pueblo se arrepintió y Dios fue en pos de la salvación de su pueblo y les dio la victoria y les otorgó esa victoria y les retornó todo aquello que habían perdido, les restituyó lo que habían perdido. Pero pasa una cosa bien interesante, y es que en el capítulo 12 nos recuerda: después de eso Samuel tomó una piedra, la puso entre Mizpa y Sen y la llamó la piedra de ayuda. Esa piedra de ayuda es Eben Ezer, la roca de socorro, la roca de salvación, la roca de la ayuda. Y luego hace una declaración muy bella. Dice que la llamó así y dijo: el Señor nos ha ayudado hasta ahora. Así que esa piedra de socorro, esa piedra de ayuda, wow, ese Ebenezer, esa piedra de socorro y de ayuda, y esa declaración tan bella: el Señor nos ha ayudado. Hasta ahora Dios nos ha ayudado, la misericordia de Dios ha estado todo el tiempo con nosotros. Esa declaración de Samuel nos recuerda que Dios Padre Santo está con nosotros todos los días. Hasta aquí Dios nos ha ayudado, hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. Todo el tiempo el Señor está ayudándonos, todo el tiempo el Señor está escuchando el clamor de su pueblo, todo el tiempo el Señor nos está librando del mal. Ese Ebenezer es la misericordia del Señor. Y hay algunos que dicen que esa expresión "hasta aquí el Señor nos ha ayudado" pueden decir que significa que ya no hay más ayuda del Señor, porque dice hasta aquí. Pero les recuerdo, iglesia, un pasaje bien interesante que encontramos en Filipenses capítulo 1 versículo 6. Voy a hacer versión de la Nueva Traducción Viviente, y dice así: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¡Wow! O sea que esa declaración que hizo
Samuel significa que todo el tiempo Dios está con nosotros, porque Dios nos va perfeccionando hasta ese día que nuestro Redentor y Salvador, Yeshua HaMashiach, regrese para llevarnos con Él, porque somos las ovejas de su redil. Ahora quiero, iglesia, que pensemos por un segundo, por un momento, qué significa ese Ebenezer en nuestras vidas. Ese Ebenezer, iglesia, esa roca de socorro, esa roca de ayuda, representa a Yeshua HaMashiach, a Cristo Jesús de Nazaret. Él es nuestra roca de socorro, Él es nuestro pronto auxilio. Cristo Jesús de Nazaret es Ebenezer en nuestras vidas. Él es la roca de socorro, la roca que nos rescata. Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo Jesús de Nazaret es el Ebenezer en nuestras vidas. ¡Wow! ¡Qué bella historia! Y también, eso me trae a mi memoria en ese momento que en muchos pasajes bíblicos encontramos como Cristo Jesús de Nazaret es representado como esa roca. En historias que relata el libro de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor tiene ese sueño que no puede entender y va a consultarle a Daniel y Daniel recibe revelación del sueño. Un sueño en el cual Nabucodonosor veía a un hombre que tenía la cabeza, una figura de hombre, que tenía la cabeza de hombre, el cuerpo de plata, de bronce, y al final los pies eran con hierro cocido. Y él no podía entender el significado de ese sueño. Y voy a leer esta versión de la Reina Valera. Daniel capítulo 2, versículo 34. Esta es la respuesta que da el Señor al sueño de Nabucodonosor. Dice Daniel a Nabucodonosor: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, y el bronce y la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¡Wow! Esa figura de hombre representa la maldad del enemigo y todo aquello que se levanta en contra de la palabra de Dios. Y la roca. Esa roca que no fue cortada por mano, dice, que golpea a los pies de esa figura y la derrumba, porque la palabra del Señor derrumba toda mentira del enemigo y la golpea en los pies para quitar todo fundamento de engaño y de mentira. Y esa roca que destruye la mentira, esa roca que trae verdad, esa roca luego se transforma en un monte que llena toda la tierra. Así es nuestro Redentor y Salvador. Él derriba toda mentira del enemigo y trae verdad a nuestras vidas. Esa roca, ese Ebenezer, es nuestro Redentor y Salvador, Yeshua HaMashiach, que nos trae paz, gozo, santidad y salvación. Y hay muchos otros relatos. Pedro, Isaías, nos recuerda también Pablo, cómo en muchos pasajes bíblicos son llamados, Cristo Jesús es llamado esa roca de auxilio, esa roca de socorro, esa roca de salvación. Así que, iglesia, los invito
a que reconozcamos a Cristo Jesús de Nazaret como el Ebenezer en nuestras vidas. Y lo llamemos a Él como esa roca de socorro, ese pronto auxilio, y vamos a ver cómo nuestro Redentor nos salva, nos liberta, nos perdona, como la misericordia del Padre está presente día tras día en nuestras vidas. Inclinemos, iglesia, nuestras cabezas. Padre Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Padre bueno, por tu palabra en el día de hoy. Gracias, buen Padre, porque nos recuerdas que Cristo Jesús de Nazaret es nuestra roca de socorro, es Ebenezer en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que en tu inmensa misericordia perdones todo nuestro pecado, borre nuestras faltas, borre nuestras culpas y nos permitas ser llamados hijos de Dios. Mira, Padre Santo, que creemos que Cristo Jesús es tu único Hijo y lo reconocemos como nuestro Redentor y Salvador. Amén. Wow, iglesia, qué bella palabra tenemos el día de hoy. Recuerden, dejemos atrás todo el pecado, obedezcamos la palabra del Señor. Arrepentimiento, obediencia, y veremos como ese Ebenezer en nuestras vidas. Veremos ese Ebenezer, veremos a Cristo Jesús en nuestras vidas restaurando, restituyendo y sanando todo aquello que el enemigo nos ha quitado. Así que iglesia, los invito a que día a día busquemos cada vez más de nuestro Redentor y proclamemos su palabra con gozo, paz, amor, bondad, con gozo, que amemos a Cristo Jesús de Nazaret y digamos: Yeshua HaMashiach, tú eres nuestro Ebenezer, tú eres nuestra roca de socorro, nuestro pronto auxilio. ¡Wow, iglesia! ¡Qué bella palabra hemos compartido el día de hoy! Dios los bendiga y continuamos con esta bella reunión cúltica de domingo. Dios les bendiga. Muy buen día, amados hermanos y hermanas de la comunidad menonita de Teusaquillo y de las demás comunidades menonitas de Bogotá y Soacha. Quiero compartirles este breve testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en mi familia, en mi esposa, en mi hijo y en mí. Bueno, más o menos como hacia el 20 de julio, comenzamos con dolor de cabeza, inicialmente un dolor de cabeza muy fuerte, luego dolor en la garganta, amígdalas, luego al día siguiente persistía el dolor de cabeza y nos dio diarrea, dolor de estómago. Enseguida pues llamamos a la EPS para pedir citas médicas, pero no hubo atención. Entonces llamamos a un médico particular que nos dio una cita virtual y ya al tercer día nos pudo atender, y ya el tercer día estaba más complicada la cosa. Estábamos ya con dolor de huesos, dificultad para respirar, pérdida de sabor, el olfato, bastante dura la cuestión. Persistía el dolor de cabeza, persistían las náuseas, dolor de estómago, dolor de huesos. Entonces, según los síntomas que le dijimos al doctor, dijo: eso es un posible caso de COVID. Entonces nos dijo que pidiéramos a la EPS el examen, la prueba, y también que empezáramos un tratamiento con unas medicinas que él nos recomendó allí: ibuprofeno, acitromicina, unas inyecciones y eso. Y ese mismo día iniciamos el tratamiento y empezamos a sentir un poquito de mejoría, no mucha, pero sí un poquito de mejoría, y duramos varios días así.
muy fuerte, había días más duros que otros. Mi esposa le dio mucha fatiga en el pecho, dificultad para respirar, mucha tos. A mí no me dio tos, pero sí sentía como una opresión en el pecho, como algo raro ahí en los pulmones. Bueno, a nuestro hijo Daniel solamente le dio como un poquito de gripa normal y no fue nada más. Bueno, pues un hermano en la fe nos llamó, le comentamos el asunto y él publicó en las redes sociales y muchísima gente se enteró. Bueno, también nos llamó el hermano Janir, el hermano Carlos Moreno, varios hermanos estuvieron pendientes y les comentamos la situación. Estuvieron, bueno, orando por nosotros, también apoyándonos de una u otra manera, y damos gracias a Dios porque la comunidad también de San Nicolás, los hermanos de Ciudad Verde también estuvieron muy pendientes, orando, clamando al Señor en medio de nuestra convalecencia, nuestra lucha contra esa enfermedad. Y bueno, finalmente el jueves pasado un hermano en Cristo de hace mucho tiempo que se llama Miguel Orjuela nos envió un frasco de una sustancia que se llama CDS, dióxido de cloro, y las instrucciones de cómo usarlo, y empezamos a tomarlo y gracias a Dios la misma noche empecé a sentir mejoría y al otro día, el viernes, ya amanecí muy bien, desaparecieron todos los síntomas. Sin embargo, pues como nos quedaban medicamentos del tratamiento que el doctor nos había formulado, no los suspendimos, sino seguimos tomándolos hasta completar el ciclo que nos habían recomendado. Y de ahí para acá, pues gracias a Dios nos hemos sentido muy bien. Mi esposa todavía tiene un poquito de tos, le ha ido disminuyendo porque no la he dejado dormir, ya estas noches puede dormir, gracias a Dios. Bueno, pues les cuento que esa fue una experiencia muy difícil, muy dura, pero el Señor ha estado ahí con nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos, consolándonos, la comunidad muy pendiente, los hermanos, el pastor Pedro. Agradecemos a todos, al pastor Pablo por todo el apoyo, todo el acompañamiento y el estar ahí con nosotros en medio de esta situación que ya en este momento la consideramos superada, prueba superada, con la ayuda del Señor. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y un feliz día para todos. Muy buenos días, vamos a orar por la ofrenda y agradecerle a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha regalado, amén. Entonces, Señor Dios Todopoderoso, una vez más nos ponemos, Dios, en tu infinita presencia, Padre, para darte las gracias por todas las bendiciones, Señor, que tú nos has regalado en estos días, Señor, en esta cuarentena, Dios. Hoy, Padre de la Gloria, te queremos pedir que por favor seas tú bendiciendo a aquellos que no lo tienen, Señor, que seas tú, Padre de la Gloria, dándole, Dios Todopoderoso, comida, techo, ropa y sustento al que no los tenga, Señor. En esta mañana, Padre de la Gloria, queremos orar por las ofrendas, Señor. Sé tú, Padre de la Gloria, sé tú nuestro proveedor, Padre de la Gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Dios Todopoderoso. Y hoy declaramos, Padre, que llega la bendición a nuestra casa, Señor, a nuestras familias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Wow, iglesia, qué rico alimento espiritual hemos recibido el día de hoy. Y ahora vamos con nuestros anuncios de la semana.
Iglesia, y le recordamos el primer domingo de cada mes nuestra Cena del Señor, para lo cual debemos tener en nuestros hogares nuestro vino y nuestro pan. Recordamos los grupos de oración en San Nicolás y en Ciudad Verde. Si quieres hacer parte de ellos, ponte en contacto con nuestro pastor o con los líderes de la iglesia. También le recordamos, Iglesia, nuestras competencias bíblicas menonitas todos los sábados a las 6 de la tarde por nuestro grupo de Messenger. Y finalmente recordamos nuestra reunión de culto dominical todos los domingos a las 8 de la mañana. Encuéntranos en nuestro canal YouTube como Iglesia Menonita de la Resurrección o por Facebook como Menonitas de la Resurrección. Y esos fueron los anuncios de la semana. Iglesia, los esperamos de hoy en 8 días para seguir alimentándonos de la palabra del Señor. Bendiciones. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En prueba o en calma, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos amamos. En prueba o en calma, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos amamos. Una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En prueba o en calma, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos amamos. En prueba o en calma, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos amamos.